Bienvenidos a su programa Cómo nace una estrella. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a través de Ciudad de Dios Radio. Una vez más, estamos contándoles que estamos también muy contentos por acompañarles a esta hora. Hemos tenido varios invitados quienes nos han compartido su experiencia en las diferentes áreas de su vida. Hoy tenemos a Sandra de Cisneros. Bienvenida. Sabemos que ella está en Ecuador, así que adelante, Sandra. Gracias, Freddy. Muy contenta, muy feliz de poder compartir este espacio y poder decir un poco de lo que se ha originado en mi vida con todo lo que ha pasado en este último tiempo. Bien, Sandra, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es acerca de tu niñez. ¿Cómo te desenvolviste? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, fue una niñez linda, diferente tal vez. Yo nací en un pueblito de la costa de Esmeraldas, es una provincia del Ecuador. Era un pueblito muy chiquito de unas 3 calles. Había un espacio que era el parque, ni siquiera estaba formado. Pocas familias, eran familias que se dedicaban al trabajo agrícola, a la pesca. Y bueno, yo nací allí y tengo recuerdos desde que tenía unos 4 años más o menos, que fue cuando me matricularon en la escuela, la escuelita pública que había en el pueblo. Y bueno, fue muy lindo, fue muy bonito. Realmente tengo recuerdos hermosísimos de lo que era la playa de Atacames, que era un verdadero paraíso, llena de cocos, llena de palmeras, un río totalmente limpio. Nuestra distracción era nadar en el río, bañarnos en el mar. A veces nos íbamos con nuestros empleados, que teníamos empleados en mi casa, al río a pescar y fue algo muy, muy lindo. Bueno, nosotros en mi familia estábamos hasta cierta edad en mi casa, porque como era un pueblo, mi papá nos enviaba a la ciudad más grande, que era la capital de la provincia, a seguir el colegio. Y pues los que quisimos, y mi papá nos vio ese anhelo de salir mucho más adelante y de tener otra clase de estudios, nos enviaban a la capital, que era Quito. Yo salí de mi casa más o menos a los 10 años, que fue cuando terminé la primaria, y mi papá nos envió a Esmeraldas, a la casa de una tía. Esta tía era la que nos terminó de criar prácticamente, y estudiábamos allí la secundaria. Yo tuve un año, creo, en la casa de mi tía estudiando, y le dije a mi papá que ya no quería estudiar allí, que yo quería ir a Quito. Ir a Quito era ir a un internado de señoritas. Entonces, ni siquiera conocía la capital. Vivía en una playa en donde el clima es cálido, es bastante abrigado, y lógicamente Quito es una ciudad a 2.800 metros, bastante frío. Fue un cambio muy drástico. Era como irme a meter a un congelador, pero yo quería esos cambios. Y pues fue así como llegué a un internado de señoritas y continué mis estudios secundarios. Me gradué y luego volví un año a mi provincia a trabajar, pero nuevamente me regresé a la capital y continué casi toda mi vida. Viví en la capital del Ecuador, que es Quito. Es patrimonio de la humanidad. Es una de las ciudades más hermosas y uno de los patrimonios más completos y grandes que tenemos en el mundo, se puede decir.
es lindísimo, Quito es realmente muy hermoso. Y allí seguí mi juventud hasta que me casé y bueno, sigue la historia. Interesante tu experiencia, ¿verdad? El hecho de haberte ido de casa a temprana edad, pero qué bueno que estuviste enfocada en lo que más querías, estudiar. ¿Y cuándo nace el momento de querer escribir? No, fue a temprana edad. De hecho, que cuando yo era muy niña no teníamos, solo teníamos radio y teníamos una radiola, esas que le daban la manivela, y mi papá ponía sus, creo que eran unos discos gruesos, escuchaban su música. No teníamos ningún contacto moderno, ¿no? Entonces no había televisión. Entonces mi papá era una persona que se autoeducó. Mi papá era un hombre campesino, pero era un hombre que siempre trató de educarse, de leer, y fue autoridad en el pueblo en donde vivíamos, era de los principales personajes del pueblo. Entonces, libros que caían por mi casa o que amigos le traían, tenía también una suscripción de selecciones, creo que eran unos libritos pequeñitos, eso leíamos. Entonces yo recuerdo haber leído a los 8 años la novela Los Miserables de Víctor Hugo, que es muy intenso para la edad, pero a mí me gustaba leer. Entonces yo leía mucho, conversaba mucho con mi papá, y mi papá nos decía: no les voy a dejar herencia, la herencia que les voy a dejar es la educación. Y eso era lo que tenía en mente mi papá, por eso nunca nos puso límites en lo que queríamos hacer y en lo que queríamos estudiar. Entonces yo soñaba algún día con una oficina, con algo así, porque de un pueblito chiquito a un edificio, todo eso eran sueños. Entonces esas fueron las cosas que marcaron en mí para poder salir. Y desde allí vino el gusto de la lectura, y cuando era jovencita yo escribía poemas. Era muy romántica, pero teológicamente, porque no es que tenía novio, no es que tenía nada, sino que era muy, muy romántica. En el internado, por ejemplo, les escribía las cartas a mis amigas, las cartas que contestaban a sus novios. Y yo les escribía las cartas. Yo tenía un mundo de cosas en mi mente que las sacaba de esa manera. Entonces siempre me gustó escribir. Luego, cuando ya adulta, hace muchos años, yo tuve una función de voluntariado que vino a partir de lo que nació mi hijo David. Eso fue una revolución en nuestras vidas. Entonces yo estaba en el voluntariado, y nosotros teníamos un albergue que alquilábamos casa para tener ese albergue para recibir gente que venía de provincia con enfermedades catastróficas, más cáncer, y les recibíamos allí por algo realmente irrisorio, muy módico, porque la gente que viene de provincia, su economía es poca, y en estas enfermedades lo poco que se tiene realmente hay que cuidarlo, ¿no? Para medicinas, para el tratamiento. Entonces teníamos este albergue, y a la directora se le vino la genial idea de que teníamos que construir. Conseguimos con el municipio de Quito un lugar que nos dieron a 90 años como en comodato, y empezamos a construir con cero economía. Entonces teníamos que pedir a voluntarios que nos apoyen. Y fue allí en donde yo comencé una labor que para mí fue hermosa realmente, que fue escribir las cartas pidiendo ayuda. Normalmente las cartas comienzan conociendo su espíritu de solidaridad, etcétera, etcétera, queremos que nos apoyen tal y tal y tal cosa. Entonces yo no escribía eso, yo cogía la Biblia y empezaba a escribir.
empezaba a escribir a esa gente que construya esas paredes con esas fortalezas de fe, de amor, de solidaridad, de misericordia para los demás, que nos provea ese pan, que es ese pan que Dios nos promete en su palabra a todos, que los vamos a tener en nuestra mesa, pero que a muchos les falta, y no solamente les falta el pan, les falta la salud, porque la pobreza, la enfermedad arrastra un montón de cargas muy dolorosas para la gente. Entonces yo escribía de tal manera que esas personas que no nos daban lugar para una entrevista, gerentes de bancos, de tarjetas, de almacenes grandes, es gente muy ocupada que no le interesa mayormente la vida, sino sus negocios, no nos daban esos espacios, pero enviábamos la carta. Y luego de enviar la carta se conmovían de tal manera que nos llamaban y nos decían, queremos saber más de la obra, queremos conocer. Ya conocían y vinieron aportes grandes, ascensores, uno daba 50,000, 100,000 y así, y construimos un albergue que todavía no se ha terminado, pero tenemos unos 2,800 metros construidos, capacidad para unas 70, 80 personas, una cocina excelente como que fuera del hotel, una cocina profesional como que fuera de un hotel de primera. O sea, cosas así que se consiguieron. Y hasta la vez yo continúo siendo voluntaria, la voluntaria que escribe, porque la obra sigue. Y a pesar de que ya no vivo en Quito, porque tengo mi casa en Quito, pero yo por otras circunstancias también me vine a vivir a la playa, vivo acá, pero sigo escribiendo. Entonces, todas las personas a las que leían mis cartas, que leían todo lo que yo escribía, pues me decían, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Incluso la directora del albergue me dijo alguna vez algo cuando yo le mencioné que iba a iniciar mis estudios, que los hice con bastante edad. Me dijo, ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué no eres escritora? Escribes un libro. Yo me reía, pero tenía en mente, pero realmente no llegaba ese momento de la decisión. Es interesante conocer esta historia de cómo tú tienes un corazón muy dispuesto para ayudar a los semejantes. Desde siempre tuviste el deseo de escribir, lo hacías muy bien, a la gente le gustaba. ¿Y en tu familia hay escritores o eres la única? Yo creo que soy la única. Sí, no hay escritores en mi familia. ¿Y el libro que lanzaste es el primero, es el segundo o es el primero de muchos? Es el primero. De hecho, que mis hijas, mi esposo me dicen, ¿cuándo vuelves a escribir? Escribe. Pero tengo una vida un poquito ocupada, no tanto por el trabajo, porque eso lo puedo delegar, sino que hay una cosa, otra cosa, viajo y me distraigo un poco, pero lo voy a hacer. Realmente tengo la facilidad, la oportunidad, vivo en un lugar hermoso, estoy mirando hacia mi derecha y estoy viendo el mar, miro aquí a mi izquierda y veo unas montañas hermosas. O sea, es realmente un paraíso en donde estoy, y aquí las palabras fluyen. Me gusta mucho el verso, la prosa, y eso fluye y eso sale. Pero lógicamente yo tengo que, así como me decidí al libro, yo tengo que sentarme y decir ya. O sea, nuevamente voy a continuar, pero lo quiero hacer, de hecho que lo quiero hacer. ¿Cómo se llama tu actual libro? Elegida. Es un nombre que surgió porque me dio esa fortaleza y ese empuje para escribir. En Facebook me llegó una invitación en la que decía que si quería ser escritora, que si quería escribir y otras cosas muy lindas que prometían. Y bueno, yo seguí ese curso que fueron varios días
Y luego hubo otro tiempo de un intensivo que también lo seguí. Y pues allí una de las tareas que el maestro nos dijo fue: el día de mañana yo quiero que hagan un video y que contestáramos ciertas preguntas de algo que habíamos aprendido, y quiero saber el nombre que va a tener su libro. Entonces, cuando yo estaba grabando el video, se me vino a la mente Elegida. Entonces yo puse en el video desde ese día, que fue al inicio, ni siquiera había escrito una letra, mi libro va a ser Elegida. ¿Y por qué Elegida? Yo tuve una vida muy linda, siempre muy linda, pero tuve una etapa bastante crucial que fue la llegada de mi último hijo. Él vino en circunstancias muy difíciles, muy especiales. Nació de 7 meses, 2 meses en terapia intensiva. Cuando salió de allí, después de toda esta etapa, pensamos que todo estaba bien, ¿no? El niño, le llevábamos al neonatólogo, al pediatra, todo iba bien, hasta que al año me di cuenta que el niño no hablaba. Y solo tenía un siseo, era eso lo que decía, y no decía pa, no decía ma. Y empecé a decirle esto al médico, y el médico me decía: lo que pasa es que estás muy nerviosa, crees que tu hijo es igual a los demás que has tenido, no lo puedes comparar, David es un niño prematuro de circunstancias difíciles. Pero yo sentía algo como mamá que no estaba bien, y empecé a averiguar por otros lados con otros médicos. No me daban ninguna respuesta, hasta que el mismo neonatólogo le mandó a que le haga un examen especial que les hacen dormiditos abocados, no recuerdo bien el nombre. Y ese examen luego determinó que mi hijo era deficiente auditivo profundo. Cuando me lo dijeron, más o menos sospeché por el diagnóstico, no lo conocía mucho el tema, lo que me querían decir, pero en sí no sabía los límites que tenía ese diagnóstico. Entonces realmente me desmoroné, todo se nos vino abajo con mi esposo, entramos en una depresión muy fuerte. Fue el comienzo de un caminar bastante difícil con mi hijo. Mientras comencé las terapias, porque ya el médico me dijo: hay que poner audífonos, pusimos audífonos. No se conocía mucho las terapistas de lenguaje en el medio, conseguí la mejor y lo atendía a mi niño. Ella me sugirió que escribiera a la Fundación Melvin Jones, creo que era, y yo escribí y me contestaron para ayudar a cómo se debe manejar la familia de una persona especial. Entonces todas esas cosas fueron aportando para que nosotros asumiéramos la nueva realidad de nuestro hogar y con amor fuéramos resolviendo todo eso. Y lógicamente que el asunto de la depresión no se iba, yo decía: ¿por qué? Somos con mi esposo, tenemos una familia hermosa, ¿por qué? Entonces de Melvin Jones me enviaron entre tantos documentos, me enviaron una carta que decía un diálogo entre un ángel y Dios. Y le decía el ángel: Señor, ¿por qué le diste a esa mujer que era tan feliz y que tenía todo en la vida? ¿Por qué le diste ese hijo? Ese hijo especial, esa mujer ahora es triste, ahora llora, ¿por qué le diste? Entonces el Señor le contestaba: porque todos los niños son lo que más amo, y sobre todo los niños especiales para mí tienen un amor y un cuidado especial, y yo no le daría a cualquier madre a un niño especial. Esa madre que le doy a un niño especial tiene que ser una mujer
que sonría a pesar de todas circunstancias, tiene que ser una mujer alegre, tiene que ser una mujer con mucha fortaleza, tiene que ser una mujer aguerrida, tiene que ser una mujer que no encuentre barreras en nada. O sea, tiene que ser una mujer única, y esa mujer la escojo yo. Tiene que ser una mujer que a ese niño que no escucha le haga escuchar el canto de los pájaros. A esa mujer que si tiene un hijo que no ve, le pinte los paisajes más hermosos. A esa mujer que tiene un niño minusválido, lo lleve por la vida caminando triunfante. O sea, esa mujer es una mujer escogida por mí, o elegida por mí, algo así decía. Entonces, cuando yo leí eso, Freddy, me cambió la vida. Dije, yo no voy a llorar más. Yo no soy una mujer cualquiera. O sea, yo soy una mujer que Dios la tuvo en la mira, pero la tuvo en el primer plano. Entonces, yo soy una mujer especial y no soy cualquier mujer. Entonces, ese día realmente dejé de llorar y dije, no, yo voy a hacer cosas por mi hijo. Yo sé que no camino sola, yo sé que camino con Dios. A pesar de que, te digo, en esos momentos no es que era una mujer con una fe grande, no era una mujer que conocía mucho de Dios. El tiempo y todo me fue llevando después a ser cristiana evangélica, pero antes no fui eso. Entonces tenía el asunto de religión, de conocimiento de Dios, como muy social, como muy ligero, así, ¿no? Pero bueno, como te comenté, David nos cambió la vida, y no solo a mí, a toda mi familia. A raíz de eso nace el libro. Por eso fue el nombre cuando yo puse Elegida, porque recordé todo lo que he vivido yo. Empecé a escribir el libro. La verdad es que me dijo el maestro que tengo que poner 7 capítulos. No tenía uno, no sabía por dónde comenzar. ¿Qué hago? Y empecé a escribir partes que después las fui acomodando, y después fui poniendo capítulos. Entonces comencé con mi niñez. ¿Cómo fue la primera vez que oí hablar de Dios? Porque ya empezaba a hacer recuerdos, y se me vino a la mente cuando yo tenía 4 años. Llegaron unos extranjeros al pueblo que no sé ni por dónde ni cómo llegaron, porque nadie llegaba. O sea, si llegaba una persona fuera del pueblo, sabíamos. No sé cómo llegaron a una casita, hicieron una reunión allí. Yo tenía 4 años, todavía no entraba a la escuela, o iba a cumplir, no recuerdo bien. Todavía no entraba a la escuelita. Y estos señores, estas señoras que eran misioneras de una radio que fue la primera radio evangélica aquí en el Ecuador, HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice, se llamaba. Entonces ellos vinieron como misioneros, y a los niños que estábamos reunidos allí nos empezaron a hablar de Dios, y traían unas láminas, unos dibujitos. Y recuerdo que la primera lámina que nos enseñaron era un corazón, y dentro del corazón habían cosas feas, habían serpientes, habían lagartos, habían sapos, habían ranas, habían cosas feas, ¿no? Y nos enseñaron ese corazón, y arriba del corazón había una palomita con luz, que se veía luz, ¿no? Entonces nos hablaron de Dios y nos hicieron recibir al Señor, que si queríamos nosotros que Dios sea nuestro Padre, bueno, de alguna manera nos contaban eso, y todos, claro, queremos a Dios. Entonces después venía una lámina: este es el corazón de ustedes después de haber conocido a Dios. Entonces todos esos animalitos feos estaban fuera, y dentro del corazón estaba una palomita, y
iluminada ahí dentro del corazón. Entonces decía, este es el Espíritu de Dios. Entonces después nos regalaron unos libritos para pintar, unas pinturas, caramelitos, y cada uno fue a su casa. Entonces yo llego a mi casa y me dice mi papá, mijita, ¿dónde estabas? Le digo, estaba con los gringos, estaba con los gringos que llegaron aquí. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué pasó? Le digo, papi, nos enseñaron de Dios y el corazón de Pedro que está lleno de cosas feas, y ahora el corazón de Pedro que ya no tiene nada, y yo tengo así el corazón. Mi papá se rió, ¿no? Le dije, porque yo desde ahora soy evangélica, y lo declaré sin saber ni cómo ni cuándo. Entonces, cuando yo recibí al Señor y me bauticé, que fue cuando David tenía ya unos 3 años, y el pastor me preguntaba, ¿cuándo conociste de Dios? Yo dije, yo conocí a Dios a los 4 años. Entonces, bueno, todo esto pues yo lo cuento no tan explícito en el libro. Luego hablo de mi padre, que para mí fue un personaje realmente, el hombre que me enseñó del amor, de la solidaridad, de la justicia. Él era autoridad en el pueblo, y recuerdo cuando a alguien le metían en la cárcel porque se había peleado, que le había golpeado a la esposa, que había hecho algo malo, estaban en la cárcel, y lógicamente los parientes estaban lejos, y esa gente no tenía quien les lleve una comida. Entonces, en mi casa siempre tuvimos una mesa muy grande, como para unas 12 personas. De hecho, mi familia era grande, papá, mamá, y éramos 10 hijos. Entonces, en mi casa, mi papá, las empleadas siempre cocinaban muchísimo. Y mi papá decía, para el caminante. Bueno, ese era mi papá. Pero era curioso que cuando nos sentábamos en la mesa a almorzar, y mi papá llegaba con 2, 3 personas que eran los presos, y los sentaba en la mesa y ordenaba que les den de comer. Entonces yo aprendí eso de mi padre, se me quedó tan grabado, la solidaridad, el aprecio, el amor al prójimo. Y bueno, fueron cositas, la justicia, fueron cosas que se me fueron quedando grabadas en el corazón y en la mente. Así me criaron. Bonitos principios que te enseñaron. Hoy en día hay mucha gente con algunos principios que aprendieron, por cierto, muy buenos, pero nunca los han compartido porque a lo mejor han tenido miedo o pena de escribir. Todas aquellas personas que por alguna razón se han detenido para realizar sus sueños, ¿tú qué les dirías? Mira, todo el mundo tenemos sueños, y es algo que yo he inculcado a mis hijos, sobre todo. Es lindo soñar, se sueñan cosas hermosas, pero yo creo que luego de soñar uno tiene que despertarse, y al momento de despertarse empezar a trabajar por conseguir esos sueños. No son imposibles, nada es imposible para Dios. Significa que debemos procurar alcanzarlos. Así es. ¿Has pensado traducir tu libro a otros idiomas? No lo he pensado todavía, porque fíjate que lo escribí, pero solamente lo he vendido, lo han comprado gente de mi entorno, gente que me conoce. Recién estuve en Estados Unidos y me olvidé de hacer el pedido, hice el pedido y llegó muy tarde, yo ya me había venido. Entonces creo que me van a llegar el día de mañana una cantidad grande de libros, y pues empezaré. Alguna amiga, muy amiga mía en Quito, me dijo, quisiera hablar con el pastor y que tú puedas hablar en la iglesia y puedas vender libros. Hay
Hay mucha gente que cuando tiene problemas se desmorona y no tiene el valor de salir de ese hoyo, y probablemente porque no tiene esa mano que le saque, que es la mano de Dios. Sobre todo las madres especiales, se desmoronan, lloran y terminan no haciendo nada por sus hijos, o hay algo mucho más triste, los esconden, es la parte fea, la historia fea de la familia, y no les dan la oportunidad a esos niños de llegar mucho más allá. Fíjate que cuando a mí me dijeron que David, me dieron el diagnóstico y yo lloraba, y yo muy ignorante, poniendo límites a Dios, porque así es cuando uno no conoce a Dios, yo lloraba y decía: Señor, por lo menos permite que mi hijo aprenda a leer y escribir. Solamente eso quisiera, que le enseñes, que no sea un analfabeto, que aprenda a leer y escribir, porque yo me imaginaba un niño con sonidos culturales, todo, o sea, cosas así, y que no iba a hablar. Pero con mi hijo y con Dios por delante luchamos tanto. A veces aprendía una palabra cada mes, pero para nosotros era bastante. Estuve siempre con él en su escuela. Luché porque no vaya a una escuela especial, sino a una escuela normal, aunque el reto fuera tan fuerte, aunque la carga era tan fuerte para mi hijo. Gracias a Dios nos permitió tener ayuda, profesores, en las cosas que él no conocía, y él fue saliendo, terminó su primaria, terminó su secundaria. Muchos compañeros de mi hijo, niños que comenzaron con él, solo recibieron un diploma. Cuando terminaron la secundaria, mi hijo recibió su graduación para poder entrar a la universidad. Y dije: mi hijo, vas a la universidad. Entró a la universidad y pues allí estuvimos también. Yo creo que era la mamá más conocida en la universidad, porque todas las semanas estaba hablando con el tutor de mi hijo y me decía: Sandra, necesitamos esto, apóyale con un profesor de cálculo, bueno, porque entró a estudiar una ingeniería en sistemas. Y pues allí estuve. Al final luchaba porque también le exigían cierta cantidad de módulos en inglés. Y el inglés fue algo que inicialmente me decían las terapistas de David: solo le vamos a enseñar castellano porque no lo vamos a confundir. David comenzó a aprender más de 2 años recién a escuchar palabras, porque fue cuando descubrimos el problema. Y me dice: es como que cojas al niño este momento y lo pares en Moscú y él empieza a escuchar ruso y no saben lo que están diciendo. Eso le pasa a David en este momento. Entonces tenemos que comenzar a enseñar el idioma castellano, que lo domine lo que más pueda. Bueno, en el colegio le enseñaron algo de inglés. Yo siempre luchaba por ahí que no me le den tan fuerte, pero en la universidad le exigieron. Yo fui hasta el Parlamento, me fui hasta el Congreso, a la Asamblea, me fui con una carta a una asambleísta que tenía el Departamento de Discapacidades, algo para querer promover que a mi hijo no me le exijan que cumpla con todos los niveles, pero no pude hacer nada, así que lo que me ayudaron es que no le iban a tomar los exámenes orales, porque alguna vez dio un examen oral y llegó llorando mi hijo porque se le rieron todos. Entonces le decía: mijito, no llores, vamos a solucionar eso de alguna manera y no te sientas mal, perdona a esa gente que no sabe lo que hace realmente. Tú eres un niño amado por Dios, escogido, mira, por eso te llamas David, eres el amado por Dios. Y vamos a salir de este problema de idiomas. Entonces le puse una profesora en la casa que le daba 2 horas diarias y pues logró superar este problema.
A la final sí le tomaron las profesoras, la directora de idioma, el resumen de un libro. Él lo pudo hacer, ya aprobó eso y después pues sus materias y se graduó. Yo te envié una foto cuando mi hijo se graduó, porque yo dije siempre, el día que se gradúe mi hijo nos graduamos toda la familia. Ese día nos graduamos todos, porque todos aportamos cada uno lo que pudo para que mi hijo salga adelante. Entonces, yo creo que no hay dificultades que no se puedan superar. Claro que sí. Me alegra mucho que tú eres una persona decidida a vencer los obstáculos y sobre todo pues te apoyaste de Dios, ¿verdad?, para salir adelante. Queremos dejar aquí la entrevista. Sabemos que es un libro súper interesante porque orienta a aquellas personas que están pasando procesos que son muy complicados. Queremos agradecerte mucho a nombre de nuestra audiencia por abrir tu corazón y contar todas estas cosas, estos retos grandes, pero igual los enfrentaste y saliste adelante hasta el punto de, tal y como lo dijiste, se graduaron todos un día. Gracias Freddy. Y estamos seguros que tendremos otra entrevista más adelante porque hay muchas cosas que quedaron y bueno sería contárselas a nuestra audiencia. La idea es que aprendamos los unos de los otros. Gracias Freddy. Sandra, una vez más gracias y hasta pronto. Hasta pronto.